Fortunato, querido amigo, gracias por darnos esta entrevista. Y el motivo de la llamada es los 8 años de Francisco en el papado y en realidad un poco más amplio, la visión de la historia de la Iglesia Católica. Bien, gracias por el llamado y la idea es, sí, comentar un poco cómo se han vivido estos 8 años del papado de Francisco, 8 años que empiezan en el 2013, en un mundo convulsionado, pero resulta que con el COVID 2020 es mucho más convulsionado. Y la idea entonces es hacer siempre algo que me parece importante, una pequeña mirada histórica para no creer que todo es nuevo, todo empieza ahora, y menos en una institución que tiene siglos y siglos. Y por otro lado, ver entonces al mismo tiempo cuáles son los desafíos actuales. Entre historia y actualidad hay que hacer un enorme esfuerzo y tratar de ver ahí entonces qué podemos decir del Papa Francisco. Luego siempre es entender que el papado y el Papa tienen una doble dimensión. Por un lado es el jefe del Estado del Vaticano. Recuerden, la página del Vatican dice, hoy son 183 estados que tienen. Y esto es interesante, hay que pensarlo un poquito más. ¿Cómo fue que de ser pocos estados, cada día los nuevos o viejos estados se quieren relacionar con el Vaticano? ¿Qué le ven? ¿Qué creen? ¿Qué suponen? Eso lo dejo para otro momento. Ahora, al mismo tiempo, el Papa es el líder del mundo católico, un liderazgo carismático que tiene. Lo respetan por ser papa, lo respetan por estar en Roma, lo respetan por haber sido elegido por el resto de los otros votantes, en este caso cardenales, que existen en el mundo entero. Esto creo que es importante no perderlo de vista. Una institución religiosa que tiene presencia social y política como comprensión de su religión, no como algo que le esté dado, como algo, sino que tiene que conquistarlo, y hay países donde esa presencia se le hace más difícil, otros países se les hace más fácil. América Latina hay toda una historia de presencia de ese poder, hoy diríamos, del mundo católico en el Estado, en la sociedad civil, en el mundo de las ONG y de los movimientos sociales. Y esto entonces recordarlo, porque ahí empezamos a comparar. Y en un momento de una reforma por la cual Bergoglio llega a ser Francisco, que es central, está dando vuelta, no se puede pensar más ya a los papados como se los hacía antes. ¿Por qué? Y porque su antecesor, que sigue viviendo al lado de él, Benedicto XVI, renunció. Es decir, que ya no hay que morir en el puesto. Ya no se entra para ser papa y hasta que no se muera, como fue la larga historia de los papas, más allá que haya habido alguno por ahí perdido, pero era la idea. Si yo estoy lleno de sagrado, de Dios, de todo, bueno, hasta el último minuto de mi vida, ese sagrado tiene que estar al servicio de esa causa. Se acabó. Se acabó. Este acontecimiento marca un antes y un después. Ahora es un horizonte de sentido. Sea quien sea el Papa, aparece. Y acá en estos días otra vez ha vuelto esa posibilidad o necesidad de renunciar. O si ustedes quieren, estamos ahora ante una provisoriedad del cargo papal. Otra gran reforma es que ahora ya este señor que está ahí, antes era un polaco, un alemán, ahora es alguien de América Latina. Y esto también les muestra cómo esa institución busca reformarse, busca tener presencias, un anticomunista como era Juan Pablo II, que creían que tenía que venir a imponer orden, después de ese otro gran acontecimiento que es el que sigue y hasta hoy no se puede entender la crisis, la reforma, las posibilidades, es que en los 60 esa institución, mucho antes que la implosión de la Unión Soviética, mucho antes que la crisis de la globalización
unilateral que vivimos, dijo acá esto no va más, hay que buscar otra manera de tener una presencia religiosa, por supuesto, y al mismo tiempo social y política. Esa es la discusión que sigue. Juan Pablo II fue elegido justamente para poner orden, evitar esos excesos, tratar de que esa ida hacia el mundo, la politización, según él habían destruido ellos que lo votaron, ese mundo católico. Viene un señor, Benedicto XVI, después que es un gran profesor, que conoce de larga data la vida del catolicismo, la exégesis bíblica, lo que se ha decretado, hecho, un señor que fue mano derecha de Juan Pablo II y después él mismo, aquellos que él nombró buscando a aquellos que estaban en su misma línea, después lo nombrarán papa. Este señor, que ahora se ha ido, representaba también esa idea de que el catolicismo es Europa. El catolicismo tiene su corazón en Europa y bueno, y a partir de ahí veía como amenazas y sobre todo como amenazas al mundo islámico que poco a poco llegaba por motivos de migración, de crisis económicas a Europa, y él más llegó a decir que ese mundo islámico no podía dialogar con la democracia. Y llega entonces alguien de América Latina que no tiene ese problema, o al contrario, que hace un catolicismo que ha hecho de la política parte de su presencia en el Estado y en la sociedad civil en América Latina. Un personaje que al ser cardenal o arzobispo de una gran ciudad sabe que tiene que convivir, acercarse a unos y a otros, zigzaguear, porque esa es la política en América Latina. Y a su vez, en una América Latina que ya desde también de las fines de la década del 60 había insistido en estar con los pobres, comprometerse con los pobres, asumir a los pobres, y una larga discusión que nosotros a veces en la universidad lo hacemos. ¿Qué es estar con los pobres? ¿Qué significan los pobres? ¿Cuál es el camino que hay que tener con los pobres? Esa misma pregunta muchas veces se hacían colegas socialistas o comunistas, que era estar con la clase trabajadora, estar con los obreros, estar con los obreros que pertenecían al partido, con las organizaciones de los obreros. Bueno, esa misma discusión se tenía en el catolicismo, y ustedes pueden ver que eso es aquello que Francisco dice, bueno, si queremos superar esto, por un lado hay que unificar. ¿Qué mejor manera de unificar? Hago santo. Aquellos que querían más y más reformas y que estaban con Juan XXIII, y hago santo también a ese otro que dijo, no, acá hay muchos excesos, acá hubo malas interpretaciones, hay que volver atrás, que era Juan Pablo II, y a los dos los hago santo, y el mismo día hago una enorme ceremonia en Roma, donde unos y los otros van y a su vez me encuentran en mí un conductor que ya sí va a decir basta de persecuciones, basta de prohibiciones, y juntos tenemos que buscar un camino hacia donde llevar el papado y el catolicismo. El catolicismo, que es hegemónico en los últimos 100 años, podemos decir, era un catolicismo que era muy antiliberal, en la idea esta de que el liberalismo destruye, que el liberalismo da demasiadas libertades y no reconoce esa presencia de algo más sagrado, y por otro lado furibundo anticomunismo como destructor de creencias religiosas, de persecuciones a instituciones religiosas. Juan Pablo II cumplió ese primer objetivo. Hoy Francisco tiene como horizonte de sentido disputar ese liberalismo que se creyó que era el fin de la historia, ese liberalismo que vino a decir se acabó, ya no hay más conflicto, no hay más nada, somos nosotros. Y ahí es entenderlo en esa lucha contra ese mundo liberal, es central para comprender hacia dónde él quiere llevar la iglesia y hacia dónde quiere llevar esa institución. Hoy entonces ese comunismo ya no hay problemas, la iglesia lo denunció fuertemente hacia afuera, hacia adentro, acusó a sacerdotes, religiosas, dirigentes de ser comunistas, de ser idiotas útiles, de querer destruir la iglesia. En nuestro país lo vimos mucho en la dictadura, con la cantidad de sacerdotes asesinados por los militares, obispos como Angelelli, cientos o miles de esos dirigentes cristianos.
y que la propia institución los denunciaba en algunos casos, en otros casos los echaba, en otros casos los dejaba a merced de los propios militares, no movió un dedo porque creía que, bueno, que de alguna manera estos militares hacían limpieza y permitían entonces reconstruir otro tipo de iglesia. Esto ya ahora no va más, y ahora con este papa era necesario, el papa que llega, que se hace llamar Francisco también, quiere mostrar otra manera de ser iglesia, otra manera de tener presencia en el mundo, en el cual, por supuesto, tengo una continuidad, y por eso esa crítica antiliberal, él va a decir, viene de la doctrina social de la iglesia, como si hubiera una doctrina, y lo que uno tiene que ver, que esa enseñanza social de la iglesia es la que se viene transformando desde fines del siglo XIX hasta hoy, en el cual, insisto, las sensibilidades estarán puestas según el momento histórico y lo que sucedió antes, y en este caso una fuerte sensibilidad, insisto, en contra de la economía que mata, en contra de las grandes empresas que acumulan, en contra de una manera de producir y de distribuir que hace pobres cada vez más pobres a costa de ricos cada vez más ricos. Y aquí sí, su mirada política y viniendo de América Latina, que esto no simplemente tienen que ser gestos, sino que esos gestos tienen que ser parte de su vida cotidiana, la austeridad, el ir a vivir fuera del Palacio Vaticano, en el Vaticano, pero fuera, en Santa Marta, en mostrarse como una persona sencilla, una persona humilde en el vocabulario, en la vestimenta, y esto en un mundo mediático, informático como el que vivimos hoy, capta atención y al mismo tiempo capta gente que dice, bueno, al fin alguien que no solo habla, sino que vive, trata de ser respetuoso y comprender a ese mundo de los pobres. Hay que estar cerca, hay que poner el cuerpo, hay que tener cercanía. Y ahí Francisco, otros papas lo habían intentado, no tenían quizás, viniendo de América Latina, esto se hace más sencillo. En otros países muchos obispos y cardenales son casi señores feudales o reyes o príncipes o personas que viven muchas veces totalmente, hablan, porque el cristianismo no puede no hablar de los pobres, de los explotados, de los oprimidos, pero su vida cotidiana es otra. Acá Francisco lo lleva y vamos a empezar entonces a escuchar toda esta idea del mundo de los pobres como algo central en estos 8 años y que lo va a hacer de múltiples maneras. Movimientos sociales donde él va a encontrar un apoyo muy grande y a su vez una decisión de decir, nosotros como institución católica queremos acompañarlos a ustedes en Argentina, en América Latina, en el África y en el Asia. Ese mundo de los movimientos sociales me parece importante y por eso la disminución, sobre todo entonces al mercado y lo que él llama el mercado desregulado, el mercado autorregulado, esa ideología de ese mercado que cree que sea la institución que sea, que no le permita hacer negocios o hay que domesticarla o hay que destruirla. El lawfare, que tanto la guerra a partir del poder judicial, que la conocemos, él va y avanza, y desde ahí me parece que hay una fuerte postura que cuestiona justamente esa dominación histórica y cuestiona también que las religiones, en el caso del catolicismo y mucho más del cristianismo, no deben acompañar a esos ricos, porque esos ricos justamente atentan contra el plan de Dios. Para eso también va a producir, vamos a decir, dos grandes documentos. Uno es sobre la ecología, y ahí ese humanismo integral, como él le llama, hay que tener una ecología integral. Cada vez que ustedes escuchen integral, quiere decir que las religiones deben participar, que las instituciones religiosas deben participar. No se olviden de esto. Entonces, primero ahí y después con otra, fratelli tutti, es decir, somos hermanos, otra vez jamás sorelli tutti, y este es un tema grave, gravísimo, porque no hay lenguaje inclusivo,
ni en el Papa, ni en el papado, ni en sus representantes en la mayoría de los países. Vamos a ver un poquito más este tema después. Pero bueno, y ahí otra vez él tiene, y en la última, Fratelli Tutti es casi como un testamento. Son casi 300 párrafos, 289, en el cual él casi en cada uno de ellos cita a un antecesor, hacer memoria. Si algo han aprendido las religiones que deben hacer memoria, son hilo de memoria y son productores de memoria y disputan con otras instituciones que crean memoria, y hoy muy pocas instituciones crean memoria, y ahí los grupos religiosos, sea el Islam, sea el judaísmo, sea el cristianismo, sea el catolicismo, sea el budismo, hoy con esa gran crisis de memoria a nivel global, de un capitalismo que no va más, un socialismo que implosionó y dirigentes cada vez más a la derecha, bueno, él logra posicionarse como un humanista a nivel mundial, como una persona que habla desde ese mundo de los explotados, y donde, bueno, hoy ya no hay casi dirigente político, ni en grandes ni en pequeños países, y menos en Europa, y menos en Occidente, tampoco mucho en el Oriente, que sea capaz de hablar de ese modo, expresarse de ese modo y utilizar los medios de comunicación de ese modo, con lo cual lo ha hecho hoy como un líder mundial, justamente aceptado, reconocido, muchas veces por gente que no es católica, pero ven en él alguien con el cual se siente acompañado, se siente defendiendo, porque la orfandad a ese nivel hoy es grande y ha crecido mucho. O sea, vamos viendo como el Papa Francisco, como sus antecesores, tiene una postura social, tiene una postura doctrinaria y defiende mucho, por supuesto, al obispo de Roma, el Vaticano. He ahí una larga tradición. Catolicismo social, catolicismo doctrinario, sostén a Roma como el corazón de esa manera de pensar. Ahora, para esto también, déjenme ahora seguir por otro lado, esto muchas veces necesita que él tenga posturas sobre la Iglesia Católica o sobre los catolicismos, posturas si bien no son de condena, pero tampoco de aceptación. Y aquí sí tenemos otro grave problema. Así como hubo esas reformas que mencionamos, de que hubo una renuncia, la reforma de alguien que viene de América Latina, la reforma de la sencillez, la reforma de tener una vida mucho más cercana al mundo de los pobres, bueno, al interior de la propia institución mantiene lo mismo que decía Juan Pablo II, Benedicto XVI y los demás, es decir, ese sagrado y solo es para los varones, refuerza entonces la institución patriarcal. Las mujeres son necesarias, pero como secretarias de segunda, de tercera, no pueden ejercer ese sagrado. Cuando se le dice también sobre el divorcio, mismo, ¿qué va a decir? No soy quien, pero cuando intentan algunas iglesias como la alemana avanzar, lo prohíbe. Lo mismo sobre los homosexuales. Tiene una postura, son personas y hay que reconocerlos, pero al mismo tiempo dice, ese no es un modelo de vida, ese no es un modelo para que los católicos lo lleven adelante. Entonces aquí hay esa tensión y por supuesto sobre los derechos de la mujer, las autonomías de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, mantiene una postura extremista anti, como la tenían todos sus antecesores. Entonces, y refuerza también la idea de la autoridad, que hoy está muy cuestionada en ese mundo católico, diciendo la autoridad sigue siendo la de Roma, Roma sigue eligiendo a los cardenales, Roma sigue eligiendo a los obispos y Roma sigue decidiendo quién va a ser la persona que va a decidir tu vida, si sos sacerdote, religiosa, perteneciente a un grupo cristiano, y en eso no hay ningún tipo de cambio. Entonces aquí tenemos, por un lado, esa apertura sobre lo social, sobre la presencia a nivel mundial, sobre el estar con el mundo de los pobres, y junto con, no como un pero, sino junto con esta postura muy dura de no transigir
con algunas reformas que desde adentro le están pidiendo, primero porque no está de acuerdo y segundo porque él cree que esto también le hace perder su autoridad. El Papa en esto habla del diablo todos los días como un actor social, habla de los párrocos, habla de que el centro es la parroquia, lo que sí dice que tienen que ser mejores. No dice que no tiene que haber diablo, no dice que no tiene que haber párroco, no dice que no tiene que haber parroquia, sino que tienen que ser mejores. Y este es un tema interesante. No habla ni ha hablado nunca, por ejemplo, de comunidades de base, comunidades eclesiales, comunidades cristianas que acompañen a los sectores populares para juntos transformar la sociedad. Él ahí, como sus antecesores, tiene una postura clásica y que no la va a cambiar. Si Fratelli Tutti es su testamento, creo que la idea de una huida desde arriba y desde afuera quizás sea la manera que él tiene de seguir teniendo una presencia en ese mundo católico, renunciar, estar como Benedicto XVI, Papa Emérito, que ahora se ha creado también esa figura, como en las universidades, o en el CONICET, o en otras instituciones, y desde ahí seguir manteniendo algún tipo de poder. O sea, una renuncia que permita seguir cerca de su sucesor. Una fuga hacia afuera para ganar prestigio adentro, creo que ese es el desafío, que eso es lo que hay que ver. No alcanza con que la mayoría de mujeres y hombres de buena voluntad digan qué bárbaro Francisco, si él no logra transformar esas estructuras del catolicismo que los últimos 50 años, y en las cuales él mismo se formó, y que por eso él mismo llegó a ser papa, hoy están mostrando una debilidad muy grande, una flaqueza muy fuerte y la dificultad de seguir encontrando sacerdotes, religiosas y militantes que desean vivir en y para esa institución. Unas palabras, justamente en esto que venimos viendo, si uno ve América Latina, hubo un liderazgo de un obispo, primero un sacerdote que venía del integralismo brasileño en su juventud, es decir, que se había formado en un nacionalismo xenófobo, un nacionalismo muy de rehacer raíces y evitar todo aquello que pretendía diversidad, y que al ir, y con un fuerte anticomunismo, que al ir hacia los barrios pobres del Brasil descubrió que bueno, más que anticomunista había que tratar de que esa gente coma, viva y trabaje, y cuando empezó a denunciar eso, le empezaron a decir que él era comunista. Estoy hablando del Cámara, formado justamente después en esa acción católica brasileña, formado en esa idea de que había que articular, había que sumar, había que hacer algo a nivel nacional, tan fuerte que lo nombran casi, a diferencia de Argentina, donde fue Monseñor Cagiano el que organiza la acción católica casi desde los 30 hasta los 60 y le da su impronta. Es él en Brasil que le da esa impronta de comunidad de base, de trabajo en la base, trabajo que se organice, que las personas encuentren un sentido a su vida, siendo católicos y al mismo tiempo transformando la sociedad. Tan fuerte va a ser que ya por la década del 50, él dice, si América Latina quiere tener continuidad, no puede seguir estando dividida cada episcopado, y va a ser uno de los inspiradores de aquello de la famosa patria grande que tan fuerte está en el catolicismo, pero en el cual él creía que esa patria grande también la iglesia tenía que ser ejemplo y que era coordinar entre todos los episcopados. Entonces está entre los fundadores del CELAN, o sea, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que, como ustedes saben, ha sido impulsor de muchísimas reformas, sea para comprometerse políticamente y socialmente, y que la Iglesia Católica no sea sustento de los grupos privilegiados y dominantes y de dictadura, sea después también para creer que hubo muchos excesos y que esos excesos había que condenarlos, y a lo que vivimos en nuestro país, que es un ejemplo: obispos asesinados, sacerdotes asesinados, que sin embargo la Iglesia institución, ni cuando estaba Bergoglio ni ahora, ha hecho muy poco de memoria. O sea, Elder Cámara, recordar a Elder Cámara es recordar no solo a una persona, no solo sus gestos, no solo
su estar con los pobres, sino que si no había una organización social y religiosa, no era posible llevarla adelante. Por eso la creación de la CNBB, la Conferencia Nacional de Obispos en el Brasil, es un impulsor. Pero ustedes sepan, esa reunión, los obispos brasileños cuando se reúnen es a puertas abiertas, discuten. Imagínense ustedes en Argentina hacer una reunión de puertas abiertas de los obispos. No se da. ¿Por qué? Porque hay justamente estas distintas inspiraciones en un país y en el otro que hicieron del Der Cámara un líder social, un líder católico y un líder muy comprometido con los pobres, y que en su diócesis después de Olinda y Recife va a ser un ejemplo para toda América Latina. Pero recordemos, la diócesis de Olinda y Recife debe haber sido faro de profundas transformaciones. Hoy, fruto de que los obispos son nombrados desde arriba, él ha muerto y los obispos son nombrados en esa diócesis justamente para acabar con lo que hizo el Der Cámara. Visité Recife una vez, volví a visitarla después, ahora estuve con Elder Cámara en Brasil, en alguna de sus visitas a la Argentina y también en los Estados Unidos en algunos coloquios. Esa diócesis hoy está diezmada, casi han borrado la imagen de Don Elder. Habrá que ver cómo vuelve, porque cuando están en el corazón de su pueblo, sean líderes políticos o religiosos, vuelven, estarán, y quizás ahora con Francisco esa mirada y esa memoria de Don Elder pueda estar más presente. Recuerden ustedes que cuando se hace santo, no es lo mismo ser santo a Escriba de Balaguer que hacer santo a Don Elder Cámara. Ahora los dos son santos de la Iglesia Católica. Y esto me parece que a no olvidarlo. Forman parte de esa larga memoria. Olvidar a uno o olvidar al otro es quizás a veces no comprender esa institución que en el largo plazo tiene estas idas y venidas, y habrá que ver hacia dónde irá. Nada nos dice que va para un lado o para el otro, sino que dependerá justamente de el arriba y el abajo, qué tipo de cristianismo quieren construir. Fortunato, muchísimas gracias, como siempre, muy claro y muy didáctico. Sé que una entrevista tan larga es quizás una muestra de aprecio muy grande de tu parte. Hasta la próxima y nos alegra siempre tenerte. Gracias, Carlos y equipo, entonces, por esta entrevista. Gracias por poder compartirlo con ustedes. Gracias por todo lo que hacen para que comprendamos un poco mejor lo que nos está pasando y miremos y creemos utopía juntos. Un gran abrazo a tu servicio. Chao. Gracias a vos, Fortunato. Era Fortunato Marimachi, sociólogo especialista en Estado, Iglesia.